Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. Aquí estamos como de costumbre, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar el Evangelio del día de hoy, 6 de agosto del año 2016. Vamos a ir entonces primero a la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. La transfiguración. Vamos a ver, fíjense qué importante que es esto, Unos días después del episodio donde Pedro reconoce la mesianidad de Jesús y donde Jesús anuncia la pasión, va a ir a Jerusalén, va a ser perseguido, muerto y resucitar. Bueno, después de estos episodios, entonces Jesús llevó consigo a 3 de sus discípulos, Juan, Pedro y Santiago. Uno diría, sí, eran los 3 principales, probablemente sí. En realidad lo principal para Jesús no tiene individuación muy precisa. Para Jesús todos son los principales. Todos aquellos que Él elige y los elige para la vida. Y la vida es igual para todos porque la vida procede de Jesús y Jesús comunica la vida y la plenitud de la misma a todos. La gloria en definitiva. Y aquí vamos a presenciar entonces, junto a Juan, Pedro y Santiago, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo llevó consigo a un monte alto y ahí oró nuestro Señor. Fíjense, y mientras lo hacía, 2 varones aparecieron junto a Jesús, ante la mirada de los 3 discípulos, de Juan, Pedro y Santiago. Eran Moisés y Elías. Y hay un dato muy interesante. Es para, hermanos, comentarlo. Lamentablemente el espacio es corto, no podemos hacerlo. Claro está, aparecieron revestidos de gloria Moisés y Elías. Fíjese, junto a Jesús, mientras éste oraba. Y uno diría, bueno, ¿qué eran Moisés y Elías? Moisés y Elías habían muerto hacía muchos siglos. Sin embargo, estaban ahí, y estaban revestidos de gloria, y estaban conversando con el Señor, y parece que el tiempo no había pasado, el tiempo estaba trascendido. Y esto nos habla también de algo que tenemos que tener muy en cuenta, la ley y los profetas. La ley era Moisés, los profetas Elías. La ley y los profetas, siempre comentó Jesús, que de mí hablan, los que daban testimonio en el Primer Testamento a propósito del Mesías venidero. Y ahora todo se ve en acto aquí, todo está actualizado. Están presentes a Jesús revestidos de gloria. Fíjese, esto nos aclara un poco algo que a veces permanece un tanto oscuro, que es el destino de los justos del Primer Testamento.
El destino de los justos del Primer Testamento es el destino de todo hombre que alcanza la vida, porque la vida procede de Dios y éste la otorga a quien es digno de participarla y de compartir la gloria de esa vida que es eterna. El caso de Moisés y de Elías, que fueron fieles a su ministerio cada uno de ellos. Fíjense, Moisés y Elías junto a Jesús. Y de repente Jesús transfigurado. La figura de Jesús aparece delante de sus discípulos de un modo diferente. Su rostro cambió de aspecto. Sus vestiduras se tornaron blancas como la nieve, de una blancura incomparable. Una figura radiante, una figura gloriosa la de Jesús. Y esto le hizo exclamar a Pedro algo, fíjense, uno diría, bueno, Pedro no sabía muy bien lo que decía. No, claro que en este punto de tiempo no lo sabía, y no lo podía entender tampoco. Recordemos que los discípulos de Jesús van a tener un discernimiento pleno de estas cosas, y en particular de esta gloria que Dios manifiesta en Cristo Jesús, recién cuando reciban el Espíritu Santo. Todavía no había llegado Pentecostés, ese momento. Todavía el Señor no había muerto y resucitado. Pero el Señor adelanta la figura de su gloria. Les da un adelanto de lo que a ellos mismos les va a acontecer cuando sean compartidos por el Señor de la gloria. Esta figura de Jesús que se nos muestra de un modo más acabado probablemente en el libro del Apocalipsis. Jesús transfigurado y glorificado. Jesús ya resucitado, Jesús adelantando esa figura. ¿Y qué dice Pedro? Y qué bueno que es estar aquí. Claro, hagamos 3 carpas, una para Jesús, otra para Moisés, otra para Elías. Nos aclara Lucas, no sabía muy bien lo que decía. Aparte estaban como en un sueño Juan, Pedro y Santiago. No estaban plenamente despiertos. Es que plenamente despierto usted está recién cuando despierte a la luz de la vida y finalmente a la luz de la gloria. Fíjense, hermanos, que estamos todos, en tanto y en cuanto nosotros no amanece esa gloria que el Señor promete y finalmente cumple y comparte, estamos como en un sueño, sí, como estaba Pedro, como estaba Juan, como estaba Santiago. Y entonces no sabía lo que decía. Sí, iban a estar finalmente junto a Jesús y compartiendo la gloria. Pero antes de eso iban a pasar muchas cosas. Los discípulos de Jesús iban a tener que realizar muchas cosas. Y esas muchas cosas podemos sintetizarlas en decir, tenían que ellos subir el monte, a la cima del monte sagrado, trepar a la cima. Y esa trepada espiritual tenía que ser hecha en base a un trabajo apostólico. Finalmente lo iban a hacer, sí, claro que lo iban a hacer. Fíjese, pero por eso la orden de Jesús, cuando bajaban del monte, después que Jesús, se manifestó a ellos glorificado, y finalmente, cuando se oyó la voz del Padre Celestial, después que una nube cubrió a los discípulos de Jesús, diciendo, este es mi Hijo, a Él escuchen. ¿A quién? Al Hijo, a Jesús. No a Moisés y a Elías. Moisés y Elías ya estaban trascendidos. El cumplimiento de Moisés y de Elías, de lo que habían dicho y hecho Moisés y Elías, era Jesús. La figura principal, la figura base de todo esto, sin la cual todo esto no es posible, era Jesús. Y Jesús que venía a consumar un trabajo para que todo esto fuese posible, para que fuese posible la contemplación apostólica, para que fuese posible la gloria de Moisés y de Elías, para que fuese posible finalmente la vida en gloria a la cual Dios tiene destinado a todos aquellos que son fieles y justos hasta el último día de su vida, los que son fieles a la palabra de Dios. Por eso Jesús les manda a los suyos que no hablen de esta visión hasta después de su resurrección. Es que no podemos hablar de la visión esta, hermanos queridos, hasta después de la resurrección del Señor. Lo tenemos que ver resucitado.
Usted me dirá, pero, a ver, claro, los discípulos todavía no lo habían visto resucitado porque el Señor no había resucitado. Sí, claro está. Pero la visión del Señor resucitado es sin duda la prenda segura, el anticipo de la gloria eterna. Y es también anticipo de nuestra resurrección. Y la gloria del Señor, visto de esta manera, es también el anticipo de la gloria nuestra. Así que bajaron y callaron, sin duda, no comentaron estas cosas como les había advertido nuestro Señor Jesucristo. Pero acá tenemos algo que es muy importante, hermanos. Fíjense, llamamos a este pasaje del Evangelio, en este caso el que lo relata es Lucas, la transfiguración del Señor. El Señor va más allá de la figura, uno diría, bueno, de la figura temporal de Jesús, del hombre Jesucristo, al cual conocían los 3 discípulos. Sí, era Jesús de Nazaret, al que veían todos los días, al que acompañaban, al que escuchaban, al que veían hacer prodigios y milagros, pero era Jesús, al que reconocían fácilmente. Pero lo que no estaba probablemente en los planes de los discípulos es verlo a Jesús de esta manera. Fíjese, transfigurado, con una figura que va más allá del alcance y de la imaginación del ojo físico. Esto solamente puede ser visto desde un plano espiritual absolutamente superior. Es una contemplación de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Fíjese, la glorificación también del hombre. ¿Se da cuenta? Normalmente nadie cuestiona la gloria de Dios, naturalmente, claro. Pero de Dios no tenemos una vista como la que pudieron haber tenido Juan, Pedro y Santiago. Solamente vemos el rostro de Dios en Cristo Jesús y la gloria de Dios en el Hijo del Hombre glorificado, transfigurado y glorificado. Y de esta manera sí, fíjese, qué seguridad les otorga aquí nuestro Señor Jesucristo a los que van a ser finalmente pilares, ¿no es cierto?, del cuerpo apostólico y de la iglesia y del pueblo de Dios. A Cristo resucitado lo han de ver sin duda, pero acá esto es un anticipo. Fíjese, y la seguridad que nos otorga la fe, hermanos queridos, de que la gloria nos aguarda a todos los cristianos, que más allá del estar en este mundo, del ser en este mundo, de un ser transitorio, de un ser que dura unos cuantos años, está la eternidad y la gloria de la eternidad, que aguarda a todos aquellos que son meritorios para habitar en ese estadio que es inefable, que no podemos calificar con palabras, ni con conceptos, ni con especulaciones eclesiásticas, ni teológicas. Esto va mucho más allá. Esto es esto excede todo, excede el espacio-tiempo. Fíjese, por eso aparecen Moisés y Elías también. Y tenemos también la tranquilidad de que Moisés y Elías van a ser partícipes de la vida eterna, ¿se da cuenta? Como todos los antiguos justos del Primer Testamento. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en lo que muchas veces has comentado, entre la figura y lo figurado. Recordaba en varias ocasiones llegamos a subir la montaña y desde la montaña podíamos ver claramente la totalidad de la zona. Entonces, cuando estabas hablando, me imaginaba al Señor Jesús, a Pedro, Santiago y Juan, y cómo estos discípulos tuvieron la oportunidad de ver la totalidad del reino de Dios, si se puede decir, manifestado en esa imagen de la gloria. De un lado Moisés, del otro lado Elías, en medio el Señor. Y cómo el Señor nos conoce también, que sabe de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, de nuestra necesidad de tener, si se puede decir, pruebas de que hay una gloria del Señor, de que tenemos que trabajar por esa gloria del Señor.
Totalmente de acuerdo, Patricia. Sí, verdaderamente. Fíjate vos, aquí por ejemplo las dos figuras de Moisés y de Elías que acompañan a Jesús. Ambos habían subido a la montaña, pero en figura. Vos hablas de la figura y lo figurado. Claro, Moisés subió a la cima del Sinaí, donde tuvo la entrevista con Yahvé Dios, con Dios. Y Elías también, en el Horeb, cuando escapaba de la persecución a que lo sometía Jezabel. Ambos habían hecho ya la trepada esta, pero en figura. Aquí la trepada ya no es en figura. Es real, es concreta, es cierta, es vista, es contemplada. El ojo espiritual es abierto por Dios y el oído espiritual es abierto por Dios a los discípulos en ese momento. Por eso ven la gloria de Dios en Cristo y por eso oyen la voz del Padre Celestial. Es una situación realmente final, consumadamente final, la visión de la plenitud de la vida, de la gloria de la eternidad. Esto tiene que, sobre todo una cosa, ¿no? Los cristianos tenemos la esperanza de la vida eterna, pero a veces somos un poco frágiles en nuestras creencias y no nos apoyamos como debería ser tanto la Escritura, donde hay una multitud de figuras que realmente sostienen esta creencia, pero de un modo que es francamente indudable, totalmente indudable. Pues acá tenemos otras, por supuesto, muchísimas otras en toda la Escritura que en definitiva de esto habla, ¿no? Pero aquí tenemos una que realmente es central y puede ser totalmente recurrente en cualquier momento cuando enfoquemos y encaremos el tema de la resurrección y de la gloria. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos, Señor, tu espíritu de revelación, tu Espíritu Santo, tu Espíritu de gloria, tu Espíritu que eres tú en nosotros, Señor. Tú que nos revelas y manifiestas claramente todas las cosas, hasta el final feliz que tienen estas cosas, hasta la consumación de la plenitud de la gloria en todos aquellos que te siguen con fidelidad. Señor, lo creemos y lo pedimos en tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.